Un cordial saludo, familia lasallista. Hoy tenemos el honor de conversar sobre una fecha muy significativa, el Día Internacional de la Democracia. Esta jornada nos invita a reflexionar sobre la importancia de la participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos y la construcción de sociedades más justas e inclusivas. En este espacio van a dialogar nuestros estudiantes con un invitado muy especial, quien despejará dudas o inquietudes que tengan nuestros jóvenes sobre el tema. Hoy nos acompaña el doctor Virgilio Saquicel Espinosa, de quien daremos a conocer su perfil y trayectoria. Sus estudios primarios los cursó en la Escuela Purísimo Corazón de María La Salle, los secundarios en el Colegio Julio María Matovelle La Salle. Es doctor en jurisprudencia y abogado graduado en la Universidad Estatal de Cuenca. Ha combinado su rol profesional como abogado con una carrera pública, con distintos cargos de elección popular y de liderazgo institucional, tales como presidente del Colegio de Abogados del Cañar, concejal de Azogues, alcalde de Azogues, asambleísta del Cañar, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, vicepresidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. El doctor Virgilio Saquicel Espinosa es un abogado con sólida trayectoria política, con experiencia desde lo local hasta lo nacional, que ha ocupado roles de liderazgo institucional de gran visibilidad. Combina conocimiento legal, capacidad administrativa y sensibilidad local. Un actor político relevante en Ecuador con capacidad para conducir espacios de decisión, diálogo y gestión institucional. Bienvenido, doctor, a este conversatorio. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos. Bueno, doctor, yo le tengo una pregunta que sería, ¿cómo se deberían a los estudiantes educarles desde el colegio para que tengan más énfasis en lo que es la democracia y estén más involucrados en el tema? Bueno, parto del hecho cierto de que es para mí satisfactorio estar en este salón donde veo cuadros de ex maestros míos como el hermano Ignacio y el hermano Fernando Neira hace ya muchos años. Entiendo que hace más de 40 años. Yo egresé de La Salle hace 36 años como bachiller físico-matemático, en una época en la cual éramos solo varones y un grupo sumamente reducido. La promoción nuestra fue la mayor de La Salle, de 25 alumnos. Con ese preámbulo, creo que el respeto a las personas, el respeto a los compañeros, el respeto a los maestros, a los padres, el respeto a la sociedad, tiene que ser fincado desde, obviamente, la casa y también desde el establecimiento educativo. Y La Salle creo que en eso siempre históricamente ha estado inculcando en sus alumnos, hoy hombres y mujeres, para que sea la base de la participación en democracia, tanto familiar, cuanto interna en el establecimiento y cuanto externa ya en la sociedad el día de mañana. En mi caso específico así fue. Las bases de la educación mía están en La Salle, están en este establecimiento educativo. Alguna vez tuve que, por las situaciones políticas de mi padre, que también fue legislador de la provincia, prefecto, y fue a Quito, fuimos a Quito y me eduqué en La Salle de Quito un par de años. Y ese es el amor, el cariño que se le tiene a un establecimiento hoy día que se festeja 135 años. Entonces, todo acto del ser humano, del niño, del joven, es democracia. Y debemos irla fincando en nuestros espíritus para que el día de mañana podamos participar en la vida activa de la sociedad. Muchos dicen que la política es una cuestión en decadencia. Sin embargo, el hombre es político, el ser humano es político y por lo tanto tenemos que estar inmersos dentro de ese ámbito. Y los jóvenes tienen que participar, tienen que opinar, tienen que dar sus puntos de vista, tanto, reitero, en familia, en el establecimiento educativo y el día de mañana en la sociedad. La democracia se refiere a que la soberanía radica en el pueblo. La Constitución y el Código de la Democracia dentro del Ecuador establecen que las personas entre los 18 y los 64 años de edad ejercen el derecho al voto de manera obligatoria. Desde su experiencia y trayectoria, considera que en el Ecuador la democracia responde a las necesidades de participación de todos los grupos generacionales. Bueno, la democracia no es perfecta, no, pero es el mejor sistema que existe en política en el mundo y ha ido avanzando. Vamos al tema de la mujer, antes de llegar al tema generacional. Matilde Hidalgo de Prosa, 1924,
fue la que, luego de ser la primera médica y la primera bachiller de mujer en el país, impuso, si cabe el término, el voto de la mujer. Lojana, que fue ese día a decir que había votaciones y que no votaba la mujer, que tenía que ejercer ese derecho, porque la Constitución de esa época sí no le prohibía expresamente a la mujer el derecho al voto. Y fue la primera mujer latinoamericana y el país fue el primer país en donde se ejerció el derecho de la mujer, que es fundamental, que es importante la participación de absolutamente todos en democracia. Esa pauta, no solo para el Ecuador, sino para Latinoamérica, luego fue generando que se extienda a otros países y en las últimas épocas se ha ido insertando un poco más la participación de los jóvenes, no solo de la mujer. Se ha llegado a plasmar en la Constitución y en la ley el derecho o la obligatoriedad que tienen los políticos de que jóvenes integren las listas. Pero creo yo que debería en los establecimientos, incluso desde primaria o básica, que se llama hoy día, de secundaria o ya la educación que hoy día preceptúa la ley, debería inculcarse a los niños, a los jóvenes, qué es la democracia, a dónde quiere ir la democracia, cómo se puede mejorar la democracia. No solamente con decir reduzcamos el número de asambleístas, con eso no ganamos ni perdemos, porque se entiende que hay representatividad y cada geografía provincial necesita tener sus representantes. No puede ser que unas tengan 20 y otras tengan 1, entonces se sobreentiende que todos los sectores del país tienen que estar representados en una Asamblea Nacional, que es el primer poder del Estado. Y dentro de eso, los jóvenes. Pero muchas de las veces lo que hacemos es rellenar, ¿no? Tal vez irnos al Facebook y ver quién tiene más amigos para ponerle en la lista a un muchacho de 18 años, o una mujer quién tiene alguna característica para estar en una lista de elección popular. Pero no preparamos, los partidos políticos de la misma, el Consejo Nacional Electoral no prepara a las personas, no prepara a los jóvenes, no prepara a nadie con una educación política para poder llegar a participar y para poder, en el caso de la Asamblea, ustedes han visto que lleguen con las cualidades para poder legislar, para poder fiscalizar, ¿no? Muchas veces por el arrastre político llegan personas que no deberían estar ahí. Yo tuve la suerte de ser presidente de la Asamblea en representación de mi provincia del Cañar. Primero fui vicepresidente, pero daba pena ver a muchos legisladores que van y cogen la hoja, ponen ahí y leen. Es decir, no tienen la posibilidad de dar una oratoria, de interpretar desde el pensamiento lo que siente y necesita el país. Por eso digo que hay que preparar a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes, para que se inserten en política. Bueno, muy buenos días, doctor. Más que nada mi pregunta trasciende de lo que mencionó antes, que se mudó a Quito debido al tema político de su padre. Entonces, en este tema me gustaría más o menos tener la curiosidad de saber, al tener un modelo de un padre dentro de este tema democrático, político, ¿cuál ha sido lo que más ha influido en usted? Esas características, esas pequeñas cosas que lo han llevado a usted igual a encaminarse por el mismo sentido político y democrático. Bueno, la base de mi educación obviamente es que está en mi familia, pero está en este colegio, en este establecimiento en la Salle, porque aquí tuvimos nosotros la suerte en la época que yo fui estudiante de tener grandes maestros y sobre todo teníamos maestros españoles, hermanos cristianos españoles, Félix Laviaga, Julián Jauregui y muchos más, que nos inculcaron esa competitividad frente al resto de la sociedad, pero siempre respetando los derechos de absolutamente todos. Y sí, tengo la suerte de venir de un hogar fincado por mi finado padre, Virgilio Saxena Toledo, que fue concejal del cantón, gran abogado, asambleísta o diputado en esa época y prefecto de la provincia. Mi madre también fue la primera viceprefecta del Cañar, también una mujer política, y obviamente me crié en ese ambiente y desde niño estuve inmerso en política. Cuando ya abogado, los colegas me pidieron que sea presidente del Colegio de Abogados de la provincia, llegué a ese cargo, llegué a ser vicepresidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, luego concejal, alcalde del cantón de 2009 al 2014 y posteriormente fui a la Asamblea Nacional.
Y la Asamblea es un espacio en donde Pichincha, Guayas, Manabí son los que manejan el tema coyuntural. Sin embargo, por las relaciones políticas pude liderar un grupo independiente y ese grupo independiente pudo propugnar de que tengamos la vicepresidencia de la Asamblea Nacional y luego tuve que asumir la presidencia de la Asamblea, luego fui electo presidente de la Asamblea Nacional o reelecto y luego se dio la famosa muerte cruzada, que era una terminación anticipada del gobierno de Lasso, con quien tuvimos una serie de discrepancias por el tema del país. Hoy día justo estamos afrontando la declaratoria de un paro nacional de los indígenas. Yo pude sentarles a los indígenas y al gobierno como presidente de la Asamblea en esa época, en el 2022, para que dialoguen. Sin embargo, no surtieron fruto de esos diálogos que deberían ser en beneficio del país. Pero yo me he catalogado por respetar el marco legal, el marco constitucional, como abogado que soy. No puedo salirme del mismo. Y cuando tomé muchas decisiones en la Asamblea Nacional, las hice dentro de ese marco constitucional, incluso el juicio a Lasso y toda decisión que tomamos. Pero ya veo con sorpresa, con pena y con preocupación de que el actual gobierno intenta violentar el marco constitucional, el marco legal. Yo reconozco al presidente Noboa, fue asambleísta cuando estuve yo, tuvimos una relación, no de amistad, pero sí diplomática. Muchas veces nos reunimos y creo que está errando el camino en cuanto tiene que ver al respeto del marco legal del país, porque cuando usted respeta un marco reglamentario en su colegio, ¿no? O un marco de ordenanza en la ciudad, o un marco legal o constitucional en el país, el día de mañana tiene repercusiones, ¿no? El día de mañana eso viene como un boomerang en contra, no de quien toma la decisión necesariamente, pero sí en contra del Ecuador, en contra de... Mucho gusto, doctor. Bueno, mi pregunta es, cuando se propone un proyecto para el bien de todos, pero un grupo de personas se opone fuertemente, ¿cómo se resuelve? En su experiencia, ¿qué pasos toma para encontrar una solución que sea justa para todos? Bueno, democracia es justamente la participación de los distintos sectores sociales en el manejo político del país. Y siempre es complejo, porque dentro de esa misma democracia existen intereses. No, todos tenemos intereses, individuales, grupales, sociales, queramos o no queramos, ¿no? Las mujeres tienen un interés de decir los derechos de la mujer, tanta cuestión. Los hombres tenemos nuestros intereses. Es decir, en todo aspecto existen, entre comillas, conflictos de intereses. No se diga ya en temas de orden económico, en donde influyen muchas leyes, como los actuales, o sea, el tema del alza de los combustibles, del alza del IVA. Yo creo que era necesario en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque está distorsionada la economía, esos beneficios no van directamente a un sector específico, al más necesitado. Sin embargo, debería habérselo hecho de manera gradual, de manera que no golpee la economía nacional, a objeto de ir sincerando la misma. Pero cuando usted toma una decisión drástica, corre el riesgo de que esa decisión provoque una inestabilidad en el país. Y más allá de que influya o no influya el alza del diésel en los últimos días en el transporte, porque un transporte viene trayendo 1000 celulares en un viaje, no es que trae un transporte. Sin embargo, las papas que llegan al mercado el día de mañana sábado en la feria ya no valdrán $5, sino valdrán $6. Si usted se va a la tienda ya le redondean el precio y eso es un problema grave. Entonces esos conflictos se resuelven en el diálogo, pero en un diálogo previo debería ser, ¿no? Porque un diálogo posterior provoca la posibilidad de inestabilidad como la que está sufriendo el país. La declaratoria del sector indígena de un paro, que nos guste o no nos guste, paraliza el país. No, que entiendo, no lo harán hoy día, lo harán mañana, tal vez lo hagan a la medianoche del día lunes, y el día lunes la asomemos como un país paralizado que perjudica a absolutamente todos. Pero bueno, son las luchas sociales y el derecho a la resistencia y el tema de los derechos que consagra la Constitución del 2008 posibilitan que la gente pueda participar.
En la Asamblea Nacional, cuando habían temas álgidos, había que dialogar. Como presidente yo de la Asamblea, cuando se presentaban temas como el uso progresivo de la fuerza, que fue una ley que nosotros le dimos al Lazo para que pueda combatir la delincuencia, y total no hizo absolutamente nada. Y una serie de leyes. En el periodo que yo fui presidente se crearon más leyes que en 4 años antes de la presidencia mía y desde cuando yo dejé la presidencia hasta el día de hoy. Sin embargo, ahí había que consensuar. Entonces, me tocaba llamar a los jefes de bloque de algunos sectores, a la presidencia de la Asamblea, reunirnos, indicar los pros, los contras de la ley, llegar a consensos hasta que podamos votar una ley en el pleno de la Asamblea y llegar a consolidar en beneficio del país. Pero también habían intereses en otras leyes de grupos sociales, por decir, la creación de universidades. La Policía Nacional planteó la creación de la ley de la Universidad de la Policía Nacional. Y dentro de la misma policía, ¿qué decían? Sí, solo los que son los coroneles, los generales, serán los dueños de la universidad, serán los profesores. A la tropa ni siquiera nos educarán. Entonces existen conflictos en todos los aspectos, en el económico, en el social, en el cultural, en el educativo, pero es democracia. Y dentro de la democracia tenemos que, si bien respetar los criterios de absolutamente todos, también esgrimir los criterios nuestros a objeto de llegar a consensos. Hay que ir perfeccionando. Nuestra democracia es una democracia joven, que data del año, el último sistema democrático del año 79, con Roldós, que llegó a ser presidente de la República, que murió, y que han pasado varios presidentes de la República hasta el actual, que son por circunstancias. Dicen que Noboa es producto de un accidente político, la muerte de Villavicencio, las circunstancias que se dieron. Yo le conozco a Daniel, es un hombre que no tenía una trayectoria como para llegar a ser presidente de la República, sin embargo está allí, y aspiremos de que tome las mejores decisiones, porque si él toma esas decisiones y hace bien al país, bienvenido sea. No todos las aplaudiremos, pero si esas decisiones van en contra de los intereses de los ecuatorianos, se darán reacciones. Aspiremos que haya consensos, que justamente el gobierno pueda dialogar, no imponer, porque si sale una comunicadora social de la Presidencia de la República y dice no se negocia, esto ya está dado y punto final, la gente reacciona. Pero si el presidente de la República invita a sentarse en una mesa de diálogo, yo creo que sí puede haber solución. Muchas gracias. Doctor, ¿usted cuál cree que han sido los principales problemas desde que existe la democracia moderna? Bueno, justamente lo que decíamos al inicio, los intereses de cada sector. El sector indígena ha tenido intereses que han sido otorgados en derechos en el gobierno de Borja en el año 88 al 92, el gran levantamiento indígena que hubo en esa época y que provocó derechos y que se consolidaron en la Constitución del 2008 en Montecristi, con lo que dice la Constitución, la interculturalidad y una serie más de derechos, la justicia indígena. Entonces todo eso ha ido sumando en democracia a objeto de que se vaya consolidando esos sectores. Pero cada quien, los transportistas quieren su espacio, los distintos sectores, los bananeros quieren su espacio, pero ahí pelean los productores con los exportadores. Entonces, democracia es un cúmulo de intereses que hay que irlos dialogando y consensuando y resolviendo. Su trayectoria como líder que ha sabido conectar con la ciudadanía y generar procesos de participación, y partiendo desde esa visión de liderazgo y conocimiento de la política nacional, ¿cuáles serían las estrategias que deberían usar las distintas organizaciones de participación de la sociedad civil en donde se encuentran la niñez y adolescencia para tener una representación activa en el ámbito de la democracia y tener mayor incidencia en la toma de decisiones? Yo creo que desde el Estado debería haber una reforma y en el tema educativo, en el pensum educativo, desde la primaria, obviamente la secundaria, debería existir una materia o restablecerse la cívica, que hoy día no existe y que sí nos daban a nosotros hace muchos años y que era una de las materias fundamentales para saber cómo nos desenvolvemos con la sociedad, cómo conversamos, cómo respetamos, cómo saludamos al adulto mayor, cómo le cedemos la acera al adulto mayor.
¿no? Cómo le cedemos el puesto en el bus al adulto mayor, y a eso sumarse una materia que tenga que ver con democracia, con política, para que la gente se vaya instruyendo y se vaya enamorando de la democracia, y no se vaya más bien divorciando de la misma diciendo de que la política no vale para nada, porque la política va a seguir existiendo, ¿no? Pero hay que ir dándole cualidades y calidad a la política. Doctor, partiendo desde esa amplia experiencia, esa gran trayectoria dentro de lo que es el ámbito democrático, al igual llegando a ser presidente de la Asamblea, no sé, surge en mí la duda de ¿cuál cree usted que son los pilares fundamentales que forman a un buen democrático, una buena democrática? Bueno, obviamente que la base de toda persona es la educación, y no necesariamente por un título universitario, ¿no? Hay muchos personajes, Galo Plaza Lazo, ¿no? tuvo título y fue uno de los buenos presidentes que tuvo el Ecuador. Y así han habido personajes en nuestra ciudad, exalcaldes que han hecho mucho por las ONGs. Entonces, una buena educación, sea de la casa, sea de la escuela, del colegio, de la sociedad, es básico para el tema político. Y luego conjugar el carisma, ¿no? Poder llegar a dialogar con la gente. Muchos me dicen, amigo, usted tiene una cara muy serio, es muy bravo, pero cuando conversamos, nos sentamos, dialogamos, sale el carisma. Y eso provocó, en mi caso, no solo haber llegado a ser alcalde de Azogues, que es una de las situaciones que más me ha dado en la vida, sino haber podido llegar a ser vicepresidente de la Asamblea luego de un diálogo, primero con un grupo de 20 y pico de asambleístas independientes, luego con el gobierno en ese momento, y luego llegar a ser presidente de la Asamblea consensuando con la gran mayoría de asambleístas del país. Dialogando con sinceridad, extendiendo la mano, abriendo el abanico, diciendo de que somos iguales en democracia y que podemos buscar alternativas para el país. Y siendo sinceros, diciendo que vamos a trabajar por lo que le correspondía en ese momento a la Asamblea, que era hacer respetar a la Asamblea respecto de un gobierno que ante su ineptitud solamente decía la Asamblea no hace esto, la Asamblea no hace lo otro. Pero si usted va al registro histórico, y algún rato habrá que escribirlo, esa Asamblea fue la que más trabajó en leyes para el país. Entonces hay que sumar la educación, más el carisma y más la voluntad de querer hacer las cosas. Esa es la base, yo creo, para tener éxito en política. Doctor, ¿qué es lo más importante que ha aprendido sobre el ejercicio del poder en una democracia a lo largo de su carrera? Que el poder es efímero, el poder está y mañana no está, que uno tiene que seguir siendo el mismo. Yo soy el mismo que me gradué aquí en La Salle hace 36 años, que me gradué de doctor en jurisprudencia a mis 23 años de edad en la Universidad de Cuenca, que he llegado a ser presidente del Colegio de Abogados, concejal, alcalde, vicepresidente, presidente de la Asamblea Nacional. Soy el mismo que saludaba en el Parque Central con la gente hace 20 años, que saludo hoy día, o cuando era presidente de la Asamblea. Entonces, no hay que marearse, ¿no? El poder se va en cualquier momento, el poder político, ¿no? Pero el poder de saludar con la gente, de llevarse con las personas, de poder estrechar su mano, ¿no? De llegar este rato a una comunidad que les reconozca. Yo me voy a Caldera, que está en el límite con Delec, en la parroquia Javier Loyola, y sale un joven de 15 años o sale un anciano de 80 años e igual, doctor, ¿cómo está? Entonces, eso representa para uno, que en la calle un joven le salude, o un anciano le salude, o un mayor le salude, es importante como ser humano. Y seguir siendo el mismo, no pasa nada, simplemente se pasa por un puesto, ¿no? Pero hay que dejar haciendo algo. Y yo cuando fui alcalde creo que hice algunas cosas que por mi ciudad, por decirle paso al desnivel que tenemos aquí, que descongestiona el tráfico, que muchos criticaron, pero que sirve, ¿no? El nuevo mercado de la ciudad lo construí yo, ¿no? La planta de asfalto la compramos nosotros. La planta de tratamiento de aguas residuales de $7,5 millones que está botada, que hasta desde que yo dejé la alcaldía no la hace funcionar para que el río vuelva a ser cristalino, y muchas otras cosas. Sin embargo, entiendo que todo político algo intenta hacer, algo hace, y obviamente también existen
los extremos de mucha gente que va a valerse del poder para hacer fortunas, y eso se da a diario en todos los sectores, incluso en el sector privado y no se diga en el sector público. Pero hay que seguir luchando, y la lucha tiene que ser de ustedes, de los jóvenes, de empezar a estar dentro de política, dentro del tema democrático, a opinar, a decir las cosas sin recelo, sin miedo, porque el peor miedo debería ser quedarnos callados. Hay que decir las cosas, lo que pensamos hay que expresarlo, con respeto a la opinión de los demás. Los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los demás. Bueno, luego de haber tenido este diálogo con el doctor Virgilio Saquicela, en donde enriquece el conocimiento de nuestros jóvenes, pues queremos en este espacio que usted nos pueda dejar un mensaje para los jóvenes, pero también para la sociedad en el tema de democracia. Bueno, un gusto estar acá en la Salle de ayer, de hoy y de siempre, a la que llevo en mi pensamiento, en mi corazón y en mi actuación sobre todo. Respetar a los demás, los pensamientos del resto, ayudar a los demás, partiendo de los propios compañeros, incentivar a ellos a que actúen de esa manera positiva, de servir al resto. Eso es democracia. La democracia en esencia, a través de la política, es el arte de servir, no de servirse. Y eso es lo que debemos ir inculcando en niños, en jóvenes, para proyectarlo el día de mañana en el ejercicio público a través de la misma familia, a través de un puesto público, a través de un puesto privado, pero de servir a la sociedad en la que vivimos. Aspiremos de que aquí en La Salle se vaya afincando ese espíritu democrático y que el día de mañana desde La Salle salgan hombres y mujeres que le hagan bien a esta ciudad, a esta provincia y a este país. En La Salle hay democracia. Porque en La Salle somos democráticos. ¡Viva la democracia!